Hola de nuevo, mi nombre es José Ángel Mosqueda, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística en el Tecnológico de Tijuana. Mi docente es el ingeniero Juan Morales y la unidad que estamos recuperando es la unidad 1 de Estadística Inferencial. Comenzamos. Aquí está el índice. El capítulo 1 es Introducción a la Estadística y los temas es pensamiento estadístico, tipos de datos, pensamiento crítico, recolección de datos. El capítulo 2 es resumen y gráficas de datos. El tema 2.2 distribución de frecuencias. El 2.3 es histogramas, gráficas estadísticas y pensamiento crítico, y aquí están todos las páginas y los ejercicios a resolver. Y comenzamos. Definiciones cortas. Tenemos datos, son los conjuntos de información recolectada. La estadística es la ciencia que se encarga de planear, estudiar y experimentar y obtener datos y luego organizar, resumir, presentar y analizar. Población es un conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población, y la muestra, que es lo que vamos trabajando mucho, esto es un conjunto de miembros seleccionados de una población. El primer ejemplo, aquí lo tenemos, es en el tema 1.2, pensamiento estadístico. En los ejercicios 7 al 14 utilizo el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A imposible, B posible pero muy improbable, o C posible y probable. El ejemplo 8, que es para recuperación. Aquí tenemos el ejemplo. Esta es la tabla que se nos mandó. Y aquí están los ejercicios de nuevo. 1, 2, pensamiento estadístico, ejercicios de la página 9 a la 11, el ejercicio 8, 9 y 10. Y seguido por el 1, 3, ejercicios 8, 10, 18, después 3, 8 y 15 y así sucesivamente. Entonces, el 8. Multa por exceso de velocidad. Mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Example que tenemos aquí es the fastest single lap ever run in NASCAR history was in 1987 at Talladega, when Awesome Bill from Dawsonville, Georgia covered Dega's 2.66 miles, racing the surface at 212.809 miles per hour. Excedió las 214 millas durante la sesión de práctica también. Así es que en este caso es posible, pero muy improbable en realidad. Aquí tenemos también otros ejemplos. Solamente para validar que sí, this is a lot like David Letterman and his numerous speeding tickets. O sea, él es conocido por exceso de velocidad de cajón. Entonces, posible pero muy improbable, porque pues es demasiada la velocidad. El siguiente ejemplo 9, semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Es posible y probable. ¿Por qué? Pues a todos nos ha tocado aquí en alguna ocasión el Boulevard de Aguacaliente, que se convierte en Díaz Ordaz. Se pone uno en verde, todos se ponen en verde. Y él vive en la ciudad de Nazareth, Pennsylvania. Es un pueblo muy pequeño, como pueden ver. Lo que es la población total es de 5.702. La última información que saqué del internet es que en realidad pues sí, es muy posible y probable que sí le haya pasado esto. Nos vamos al ejemplo número 10, Día de Acción de Gracias. El año próximo el Día de Acción de Gracias caerá en día lunes. Imposible. Motivo: el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos siempre es celebrado en el 4º jueves de noviembre. Thanksgiving
in the United States is always celebrated on the fourth Thursday of November. Así es que no, imposible. Nos vamos con el tema 1.3, que es tipos de datos. Un objetivo de la estadística es realizar inferencias o generalizaciones acerca de una población. Una población es el conjunto completo de todos los elementos, que son puntuaciones, personas, mediciones, etc. Estos se someten a estudio. Es el conjunto completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán, y una muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Okay. También tenemos aquí un parámetro, que es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Los datos cuantitativos o numéricos, estos son números que representan un conteo o una medición. Tenemos los datos categóricos, que son o cualitativos o de atributo, consisten en nombres, etiquetas, que son números, por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Clave, no ni mediciones. Que los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, es decir, por ejemplo 1, 2, 3, etc. Datos continuos numéricos que resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala que cubre un rango de valores sin huecos o interrupciones. Ok, entonces nos vamos al primer ejemplo del siguiente tema, que es el 1.3, por lo cual leímos las definiciones. En los ejercicios del 5 al 12 determines el valor dado, es estadístico o un parámetro. Ok, entonces aquí tenemos el ejemplo 8, dispositivo para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dicho dispositivo ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces de semáforo. Se descubrió que el 77% no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Luo en The New York Times. Pues en este caso sería un parámetro, ya que nos está dando características de una población y es como tal la definición de un parámetro. Vamos con el siguiente ejemplo. Ok, es el ejemplo 10, tabla periódica. El peso atómico promedio o la medida del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. En este caso el dato es estadístico, ya que nos está dando una medición numérica de una muestra junto con alguna característica. Continuamos con el siguiente ejemplo. Ok, en los ejercicios 13 al 20 dice que determinemos si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Ejemplo 18, presión sanguínea. Si elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 milímetros Hg, entonces aquí en este caso sería discretos, ya que nos están proporcionando las características de una población al mencionar los datos de una mujer seleccionados al azar. Okay, serían datos discretos. Continuamos con nuestro siguiente ejemplo. Continuamos con el tema 1.4, pensamiento crítico. Definición, tenemos una definición aquí, una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Ejemplos que tenemos son encuestas por internet, encuestas por correo, encuestas telefónicas, que son voluntarias. Nos vamos al ejemplo. Es pensamiento crítico, conocimiento estadístico, pensamiento, resolver ejercicios 3, 8 y 15. Que el 3, correlación y casualidad. Que con el uso de datos del FBI, de la Oficina de Alcohol, Tobacco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. La pregunta es, ¿podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento en la tasa de homicidios? Pues yo considero que sí, en realidad.
y podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas registradas. En realidad no, puesto que son armas registradas, y esto en realidad yo lo considero una correlación que no implica casualidad. O sea, si tienes el arma registrada no vas a ir a usarla, pero el incremento de número de armas registradas en una casa puede aumentar la tasa de homicidios, sí, porque se pueden meter a tu casa, te la pueden robar, hasta pueden meter a tu casa y pueden pasar muchas cosas. Vámonos con el siguiente ejemplo. Es prueba sesgada. En los ejercicios 5.8 utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva que los automóviles BMW cazan que las personas estén más saludables. No sé por qué, pero veamos una conclusión alternativa. Aquí están los conductores de automóviles de BMW, tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con una mejor salud, menos estrés, me imagino que están considerando. Entonces, en el caso judicial de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión, pues que el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. O sea, básicamente está arreglado. Okay. Siguiente ejemplo. En los ejercicios del nivel 20 utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. 15, ejemplo 15, casco para motociclista. El Senado del Estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obligaba a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que no habían participado en choques donde los cascos resultaron inútiles, ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Se leyó esto y pues yo pienso que como tal, pues los usuarios principales, los motociclistas son los que no testificaron, son los más importantes, los que más lo usan y no se tomaron en cuenta. Siguiente ejemplo. Es el tema 1.5, recolección de datos muestrales. Tenemos que resolver 1, 2, 3, 4 ejercicios, el 4, el 9, 13 y el 26. Unas definiciones aquí. Un error de muestreo es la diferencia entre el resultado de una muestra y el verdadero resultado de una población. Este error es consecuencia de las fluctuaciones por el azar. Un error que no es de muestreo sucede cuando los datos muestrales se obtienen, registran o analizan de forma incorrecta. Como cuando seleccionas una muestra sesgada, cuando se emplea un instrumento de medición defectuoso o cuando se registran datos de forma incorrecta. Como dicen por ahí, garbage in, garbage out. Siguiente. Y vamos aquí a muestras de conveniencia. El autor realizó una encuesta de los estudios de sus clases, les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. No. Es probable que los resultados sean buenos o malos, ni buenos ni malos. En realidad, la calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. No. En general aquí en concreto es una encuesta. Una encuesta es algo voluntario. Aparte fue hecha entre estudiantes. Se les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Como tal es una pregunta muy sencilla, pero igual y no participaron todos. Ese es el porqué de las respuestas. Siguiente ejemplo. Ergonomía, ejemplo 9. Un alumno del autor reunió medidas de longitud del brazo de sus familiares. Aquí del 9 al 20 nos está pidiendo el tipo de muestreo que se utilizó. Aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerado. A ver, en este caso vamos a ver un alumno del autor.
Reunió medidas de longitud del brazo de sus familiares. Pues es de sus familiares. Sistemático, de conveniencia, estratificado. Pues en este caso pues son familiares. Yo pienso que es el de conveniencia porque es los resultados más fáciles de obtener en realidad. En sí es como tal es el significado de conveniencia. Nos vamos con el siguiente ejemplo. Cata de vinos. A ver, cae dentro de sí. Cata de vinos. En una ocasión el autor observó catadores de vino profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Consumers Union en Yonkers, New York. Suponga que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas de vinos diferentes. Pues en este caso yo pienso que sería por conglomerados, ya que en realidad aquí está separando. Para empezar es una instalación en Yonkers, después son 3 vinos distintos y después son 5 bodegas de vinos diferentes, o sea está todo separado. Siguiente ejemplo. Muestras aleatorias y muestras aleatorias simples. Los ejercicios del 21-26 se refieren a muestras aleatorias y a muestras aleatorias simples. Ejemplo 26. Muestreo de estudiantes. Un salón de clase alberga 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria o una muestra aleatoria simple. Explique. Entonces en este caso sería un no para si el plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Y si una muestra aleatoria simple, explique, pues sí, el motivo es que una muestra aleatoria simple de n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño tenga la misma posibilidad de ser escogido. Entonces continuamos con nuestro siguiente ejemplo. Muy bien. Entonces aquí tenemos unas definiciones. Una distribución de frecuencia, tabla de frecuencias, indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías. Los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Límites inferiores son 2 de la tabla 2 que está aquí. Sería como 60, 70, 80, 90, 100, 120. Las fronteras de clase son las que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Aquí en la figura 2.2 se observa los valores 69.5, 79.5. Luego las marcas de clase son los puntos medios de clase. Aquí está la tabla 2 de nuevo, son 64.5, 74.5, 84.5. Las marcas de clase se calculan sumando el límite inferior de clase con el límite superior de clase y lo divides entre 2. Y la anchura de clase es la diferencia entre 2 límites inferiores de clase consecutivos o 2 fronteras. Entonces seguimos con el siguiente ejemplo. Y ejercicios 7, 18, 24 y 29. En los ejercicios 5, 8 identifica la anchura de las marcas de clase de las fronteras de clase para las distribuciones de frecuencia indicadas. Y aquí tenemos la tabla. Para el ejemplo de radiación en dientes de leche, que es el 18, a continuación se presenta una lista de cantidades de estroncio 90 en milibecquereles, que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pennsylvania nacidos después del 79, con base en datos de an unexpected rise in strontium 90 in the U.S. deciduous teeth in 1990s, Mangano at Science of Total Environment. Construye una distribución de frecuencia con 8 clases, inicia con un límite inferior de 110 y utiliza la anchura de clase.
existe una razón por la cual este tipo de datos son importantes. Okay, entonces vamos a hacer nuestra gráfica. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir aquí a Minitab. Ya tengo todos los datos ingresados. Entonces nos vamos a ir a gráfica. Nos vamos a ir a histograma. Vamos a ir a simple, aceptar, escoger. Vamos a dar a aceptar. Y todos los datos. Ingresar los datos que ingresamos aquí. Y nos vamos con el siguiente ejemplo. Ahora, en este ejemplo, el cual era primero, tenemos aquí nos está pidiendo que identifiquemos la anchura de clase, la marca de clase y las fronteras de clase para las distribuciones de frecuencia que se basan en los datos del apéndice B, que son estos. Pues para la anchura de clase es el valor más alto menos el valor más bajo. Aquí está, es 4.99 menos 0.5 menos 0 entre 5 nos da igual a 0.998. Okay, de nuevo es 4.99 menos 0 entre 5. Okay. Y aquí tenemos nuestra anchura de clase. Ahora nuestra marca de clase la sacamos con el 0 más el 0.99 entre 2 nos da 0.495. 1 más el 1.99 entre 2 igual a 1.495 y así sucesivamente nos da nuestras marcas de clase. Nuestra frontera de clase pues son los más grandes, que están aquí el 0, 0.995, 1995, 2995, 3995 y 4995. Y continuamos con nuestro siguiente ejemplo. Ok, aquí en el ejercicio 24 nos está pidiendo que realicemos una distribución de frecuencias y con los datos que tenemos son 62 pesos de papel desechado en el conjunto de datos del apéndice B, que sería este. Aquí está. Pesos de basura. Aquí está. Apéndice B, conjunto de datos, pesos de basura. Ok. Entonces, si la Minitab, aquí tenemos ya los datos ingresados. Vamos a ir a gráfica, nos vamos a ir a histograma, simple, aceptar, escoger papel y le vamos a dar en aceptar. Aquí tenemos nuestra distribución de pesos. En realidad hay bastante variación. Es que continúo con el siguiente ejemplo. Ok, grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de grupos sanguíneos O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar. Esto con base en datos del Greater New York Blood Program. Construí una tabla donde resuma la distribución de frecuencia de esos grupos sanguíneos. Aquí tenemos todos los grupos sanguíneos y vamos a ver. Ok, basado en esto y ingresamos los datos. Tenemos el tipo de sangre A, O, B y AB. Tenemos una frecuencia de el A22, O20, B5 y AB3. Un total de datos de 50. Y pues aquí podemos ver que el tipo de sangre que más hay es el A, seguido por el O, después el B y el AB. Ok, entonces seguimos con nuestro siguiente ejemplo. Ok, entonces sería el tema 2.3. Histogramas. Un histograma es una gráfica de barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra. No tiene espacios entre sí. La escala horizontal representa clase de valores, de datos cuantitativos
En tanto la escala vertical representa frecuencia. Las alturas de las barras corresponden a los valores de la frecuencia. Ok, nos vamos aquí al ejemplo número 15. ¿Cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Entonces estamos aquí con este ejemplo 15 de cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada. Y todos los datos que nos está pidiendo aquí ya los ingresamos a nuestro Minitab. Aquí lo tenemos. Y pues en realidad lo que nos está pidiendo es un histograma. Si es que lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a gráfica, histograma, simple, aceptar, escogemos y le damos en aceptar. Y aquí está nuestra gráfica histograma. Como pueden ver, en realidad si hay variaciones, no todos miden como menciona acá 3/4, así es que eso es lo que sugiere opción. No todos son del mismo tamaño. Entonces, a ver, siguiente ejemplo. Pesos de papel desechado. Vamos a ver. Ok, pues basado en lo que nos mencionó aquí ya tenemos nuestra tablita de papel desechado, la frecuencia, y nos dice que si parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal, pues si hay una variación en cuanto a los pesos, podría decirse que sí, pero sí, aquí están, y si hay una variación entre los pesos en el papel desechado y la frecuencia. Ok, continuamos con nuestro siguiente ejemplo. Ok, para nuestro siguiente ejemplo nos está pidiendo que construyamos un histograma. Todos los datos ya los ingresé aquí. Ok, entonces para construir un histograma vamos a ir a gráficas, histograma, simple, aceptar, FICO, aceptar. Y pues aquí tenemos nuestro histograma. Todos los datos que hemos tomado, hay unas variaciones aquí bastante interesantes. Desde 450 hasta 825. Y vean cómo están aquí la frecuencia. Entonces, y seguimos con nuestro siguiente ejemplo. Ok, gráficas estadísticas. Resolver ejercicios 5, 7, 13, 22. Del 5 al 8 utiliza cantidades de estroncio 90 milibecquereles. Aleatoria. Para lo que es simple de dientes de leche, los datos que obtuvieron residentes por Eslovenia. El 79, que son estos. Y vamos a continuar. Ok, entonces este ejercicio lo que nos está pidiendo es una gráfica de puntos. La información pues ya la ingresamos aquí en nuestro Minitab y nos vamos a ir a gráfica y nos vamos a ir a donde está la gráfica de puntos, simple, aceptar, dientes de leche y aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de puntos para este ejercicio. Y continuamos con el siguiente. Pues esta es la misma, estroncio 90, de la radiación de los dientes de leche.
Ok, nos vemos al 7. Construye un polígono de frecuencia para las actividades astronómicamente en el eje horizontal de los valores de la marca de clase, intervalos de clase y distribución de frecuencia incluida en el ejercicio 18 con estos datos. Ahora, este ejemplo nos está pidiendo que construyamos un polígono de frecuencias. Para esto, ya tengo aquí ingresado ya los datos en nuestro Minitab y nos vamos a ir a gráficas y va a ser gráfica, ¿dónde está? Gráfica de barras. Vamos a escoger en valores de una tabla, el simple, aceptar, y en este caso vamos a escoger frecuencia y aquí va a ser marca de clase y le vamos a dar en aceptar. Y aquí está nuestra gráfica de frecuencia. Como pueden notar, tenemos valores desde el 114.5, 124, 134, 144.5, 154.5, 164, 174 y 184. O sea, hay variado desde el más bajo hasta el más alto. Y esto es lo que nos estaba pidiendo nuestro ejemplo número 7. Ahora continuamos con el siguiente. Gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura. En la tabla 2.9, basada en datos del US National Center for Education Statistics, se mostró una distribución de matrícula de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esa tabla. Entonces nos está pidiendo una gráfica de Pareto. Vámonos a Get Minitab. Pues aquí tenemos ya los datos ingresados: universidad, año, frecuencia relativa. Así es que vamos a empezar por estadística. Vamos a ir a herramientas de calidad y diagramas de Pareto. Vamos a escoger año y frecuencia relativa. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos nuestro diagrama de Pareto. Y aquí están los datos. Y continuamos con el siguiente ejemplo. En los ejercicios 21 y 22 utilice los datos del apéndice B para construir un diagrama de dispersión. Entonces, en el conjunto de datos 12 utilice las 22 temperaturas promedio diarias y las 22 cantidades correspondientes del consumo de energía de kilowatt-hora. Represente las temperaturas en el eje horizontal con base en el resultado. Existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía consumida. Trate de identificar al menos una razón por la que existe o no una relación. Vamos a ver. Entonces, repitiendo, en el conjunto de 12 de datos del 12 utiliza las 22 temperaturas promedio diarias y las cantidades correspondientes al consumo de energía de kilowatt-hora. Represente las temperaturas en el eje horizontal con base a los resultados. Si existe una relación entre las temperaturas promedio diarias de energía consumida, trate de identificar al menos una razón. Entonces quiere un diagrama de dispersión. Entonces nos vamos a ir aquí a Minitab. Aquí ya tenemos nuestros datos ingresados. Nos vamos a ir a gráfica. Nos vamos a ir a... ¿dónde está? Gráfica de caja, gráfica de líneas.
Gráfica de dispersión. No. Gráfica de dispersión. Simple. Aceptar. Ok, entonces aquí en variables Y vamos a poner el consumo y en X vamos a poner la temperatura. Vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de dispersión de consumo de energía, como nos lo está pidiendo. Tenemos todos los datos ingresados y nuestra tabla. Y pues aquí nos está preguntando que si existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energías consumidas. Pues son variaciones muy grandes y rondan entre los 40 y los 70, así es que yo pienso que eso sería la relación, las temperaturas altas y la relación entre la temperatura alta y la baja son una constante, especialmente entre estas temperaturas que estamos viendo acá en nuestra tabla de dispersión. Ok, muy bien. Entonces nos vamos al siguiente ejemplo. 2.5 gráficas inadecuadas. Ejercicios de la página 73 a la 75. Son 3 ejercicios a resolver, el 3, 6 y el 8. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Entonces nos vamos al ejercicio 3. La ética en la estadística. Suponga que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestran que un alto nivel de tabaquismo causa mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Estamos hablando de que estaríamos salvando vidas. Pues en realidad no creo que sería ético, independientemente de que, como menciona el ejemplo, estarías salvando vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo. Aunque estuviéramos exagerando el riesgo, estaríamos mintiendo, porque no le estaríamos basando en datos reales, datos que muestren que realmente causa el tabaquismo un mayor riesgo de cáncer pulmonar. Sí hay pruebas de que lo causa, pero así nada más crear una tabla en realidad no creo que sea ético. Es que pues no, la respuesta sería no. Continuamos con el siguiente ejemplo. Okay, gráfica de salarios de profesores. Observe la gráfica donde se comparan los salarios que se reciben profesores de uno y otro sexo en universidades privadas, con base en datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. Ahora, ¿qué impresión te crea esta gráfica? Describe los datos de forma imparcial. Y si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. A ver, vamos a ver. Aquí está la tabla que estamos hablando. Bueno, pues basado aquí en la tabla que tenemos, la impresión que me crea es que pues a los hombres, así a simple vista, se les paga más. Los datos que tenemos aquí son hombres, mujeres, tenemos los salarios, que son los salarios promedios en universidades privadas, 50,000, 60,000, 70,000 hasta 80,000 dólares. Como podemos ver, aquí están manejando un salario aproximado
de $58,000 promedio para mujeres, y para hombres estamos hablando de un salario promedio de $72,000, $73,000. Así es que en realidad la impresión que me crea aquí es que a los hombres se les paga más que a las mujeres, y los datos pues aquí los tenemos. Así es que pues sí, en realidad sí, a los hombres se les paga más que a las mujeres en este caso. Ok, último ejemplo de la unidad es el número 8, gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. Aquí está. Un poco más grande. Se ve mejor. Ahí está. Ok, entonces la gráfica distorsiona los datos o describe de forma imparcial. Pues en realidad aquí no está distorsionando nada. Está mostrando obviamente cómo es que Estados Unidos consume más que Japón. Mucho más por lo que se mira. Básicamente es por eso. Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que represente de forma objetiva. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a cerrar esto. Vamos a eliminar esto, esto y esto. Y vamos a borrar esto. Que entonces es Estados Unidos, Japón. Es 20. Es 00. No, 20. Y Japón es 5.4. Ok, muy bien. Entonces nos vamos a ir a estadísticas básicas. No, gráficas. Histograma simple. Aceptar. Digo Japón y aceptar. Pues aquí nos muestra no. Gráfica. Gráfica de barra. Perfecto. Tabla. El de 2. Aceptar. Y pues, a ver. No. Estadística básica. Mostrar estadística discutiva. Gráficas. Histograma. Gráfica de barra. Todos. Aceptar. Y aceptar. Caja.
Y pues sí, de todas maneras aquí mostramos 20 y 5.4, pues es obvio que sí gastan más Estados Unidos. Y aquí está, 5.4 y 20. 4 y 20. Gasta más Estados Unidos y Japón. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias y hasta luego.